Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión o estudio el filtro de Deuteronomio 13. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno que estás en los Shamaim, Padre Yod He Wav Hei, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Te pedimos perdón, Padre, porque siempre te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Te pedimos que nos perdones y que nos des un corazón nuevo, un corazón sano, sin prejuicios, sin lentes oscuros, sin vendas en los ojos, con una mente abierta para que tu palabra, tal como la entregaste a tu siervo Moisés, a los profetas, al siervo Yahoshua, produzca frutos en nuestro interior para tu alabanza, honor y gloria, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Nuestro estudio, el filtro de Deuteronomio 13. Comenzamos entonces precisamente con el pasaje que da lugar al título de este estudio. Deuteronomio 13 del 1 al 5 nos dice: Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo no está, y luego te dijere: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Yahweh vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 13, 1 al 5. Es imposible que un judío acepte a un Mesías si éste enseña en contra de Moisés o en contra de la Torá. Así no pasa el filtro de Deuteronomio 13. El Todopoderoso les dijo bien claro que no le creyeran ni fueran tras él. Por eso hoy en día los judíos no creen en ese personaje que les presenta el cristianismo. No pasa el filtro de Deuteronomio 13, así haga milagros, sanidades o prodigios. Yahoshua advirtió que en los últimos tiempos serán engañados aún los escogidos, que irán detrás de señales. La clave para no ser engañados ha sido desde la antigüedad hasta hoy la Torá. Mateo 24 nos dice lo siguiente: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo creer que el Todopoderoso nos da la manera de probar a un profeta enviado por él en las Escrituras y luego envía a alguien a cambiar la Torá? Recordemos que los seguidores de Yahoshua eran perseguidos por supuestamente enseñar que la Torá había sido cambiada. Si nos persiguen por la verdad, que Pedro dice que somos bienaventurados. 2 de Corintios 13, 5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Yahoshua el Mesías está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 1 de Juan 2, 3 al 4 nos dice:
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Revise por favor Juan 1.14 y Revelación 19.13. Hagamos énfasis en algunos aspectos. Yahoshua, el Mesías, es la palabra Torah hecha carne. Revise Juan 1.14 y Revelación 19.13. Y obedecer la Torah es seguir a Yahoshua. Es imposible decir que creemos en Yahoshua y no obedecemos la Torah. Yohanan y Shaul Pablo nos ofrecen un método para probar nuestra fe. Deuteronomio 18.15 nos dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. 1 de Juan 2.6 nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 Corintios 11.1 nos dice: sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. ¿Y qué mandamientos guardó Yahoshua el Mesías? Guardó la Torá, el Shabbat, las fiestas, los alimentos limpios. Absolutamente. Él tenía que guardar y enseñar lo que enseñó Moisés. De lo contrario, no sería el Mesías, el profeta prometido desde la antigüedad. Ahora, la pregunta es: ¿vamos a andar como él anduvo o como otros dicen que andemos? Si alguien cree, como enseñan las denominaciones, que todo lo que hizo Yahoshua fue para que yo no tuviera que hacer nada, esta escritura, no es para esa persona. Aquí dice claro que debemos andar como él anduvo. Shaul mismo dijo que él seguía al Mesías. Hechos 5.29 nos dice: Kefas también lo dijo: es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Romanos 2.13 nos dice: porque no son los oidores de la Torah los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah serán justificados. La pregunta aquí es: ¿vamos a vivir como dice Yahweh o como dicen otros líderes que debemos hacerlo? ¿Obedeceremos a Yahweh o al hombre? Unos dicen que la Torah cambió, otros dicen que no. Unos dicen que Shaul predicó Torah, otros que fue un abolicionista. Aunque ambos sostienen que eso está en las Escrituras. Ambos no pueden estar correctos. Es nuestro deber buscar la verdad. Si amamos a Elohim, vamos a querer obedecer y vivir como Él lo ordena. Decir que creemos en la palabra de Elohim y no buscamos cómo practicarla y cómo obedecerla es una mentira. La obediencia es producto de lo que creemos. El mayor porcentaje de las escrituras se concentra en Yahweh pidiéndole al creyente y al pueblo de Israel a dejar de pecar y vivir en obediencia a sus mandamientos, a practicar aquello en lo que proclaman creer. ¿Sabe por qué? La palabra de Yahweh, Torah, está llena de instrucciones de Yahweh para nuestra vida. Así que cualquier persona normal entiende que si cree en la palabra, lo correcto es vivir bajo las instrucciones dadas en esa palabra. La obediencia es el resultado de lo que creemos. Muestra externamente lo que creemos. Debemos ser coherentes con lo que creemos. Si alguien dice que es hindú y aparece vestido con ruana, sombrero y carriel, ¿le creería? A menos que estén en una fiesta de disfraces. Igualmente, cuando alguien dice que cree en Yahoshua y vive como cualquier persona del sistema denominacional, guardando fiestas paganas, observando tradiciones del sistema, ¿le creería? Personalmente, yo no. Vamos a Romanos 7 y vamos a mencionar versos 16, 22, 14 y 25. Nos dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, porque sabemos que la ley es espiritual. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Shaul Pablo para las denominaciones afirma que la ley Torah es buena. Verso 16. Prosigue diciendo que él se deleita en la ley. Verso 22. Continúa diciendo que la ley Torah es espiritual en el verso 14. Termina diciendo que él quiere obedecer la ley Torah en el verso 25. 1 de Juan 3:4 nos dice: todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 7:15 nos dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 25 nos dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Sabemos que quebrantar la Torah es pecado. Lo vemos allí en 1 Juan 3:4. Todos incidencialmente en algún momento quebrantamos. Shaul Pablo mismo nos dice que a él mismo le ocurre lo mismo. Romanos 6:15 nos dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. De ninguna manera. Cuando pecamos, tenemos a Yahoshua que intercede por nosotros ante el Padre. Ahora, no quiere decir que podemos quebrantar la ley, la Torah de Yahweh cada que queramos. Por el hecho de que seamos una naturaleza caída, y como dice Shaul en Romanos 7:25, que con la carne le servimos a la ley del pecado, no significa que estemos de acuerdo con el pecado y que no busquemos al máximo obedecer la Torah. 2 de Timoteo 2:4 nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Recordemos que Yahoshua es nuestro ejemplo. Quien verdaderamente cree en la palabra de Elohim, la Torah, no se involucra ni promueve voluntariamente el pecado. Hay cosas que aún no conocemos ni entendemos, pero en aquello que tenemos conocimiento y entendimiento debemos obedecerlo y practicarlo. Podemos pecar ignorantemente en cosas que aún no tenemos revelación ni conocimiento, pero en aquello que conocemos somos responsables. 1 de Juan 2:4 nos dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vamos al libro de Jacobo. Santiago para las denominaciones nos dice en 4:17: así que cualquiera que sabe hacer lo correcto y no lo hace, está cometiendo pecado. Tenemos referencias a Mateo 7:21-23, Hebreos 10:26-31, Mateo 5:19. Aquellos que ignorantemente violan la Torah porque sinceramente creen que cambió y así enseñan, dice Mateo, que serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Lo vemos allí en Mateo 5:19. Pero aquellos a quienes se les ha presentado la verdad y deciden voluntariamente no creer, rebelarse, atacar y aún continúan diciendo que creen en Yahoshua, son mentirosos. Hacer lo correcto es practicar la Torah. Pecar es quebrantarla. En otras palabras, si creemos que la palabra Torah de Yahweh es verdad y pecar es malo, no violamos la palabra intencionalmente. Quien viola la Torah voluntariamente, solo le queda ser juzgado como un enemigo de Yahweh. Recordemos el pasaje que nos habla de una horrenda expectación de juicio. 1 Juan 2:6 nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Job 31:5-28 nos dice: esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Elohim soberano. Mateo 10:32-33, Tito 1:16, 2 Pedro 2:1, Judas 4, referencias que tome nota por favor y consulte.
Si una persona dice que cree que la palabra, la Torah de Elohim es verdad y cree en el Mesías Yahoshua, el cual es la palabra, según Juan 1:14 y Revelación 19:13, pero no practica la Torah como la practicó Yahoshua, dicha persona está aún en una situación muy seria. Está negando la fe. 2 de Corintios 13:5 nos dice: a menos que estéis reprobados. La palabra reprobado en el diccionario con el AG 96 en el griego adokimos. Recordemos, la partícula a es negativa, no aprobado, rechazado, indigno. 2 de Pedro 3:17 nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Fe. 2 de Pedro 3:17. Recordemos que la palabra inicuo significa sin, la partícula i, también negativa, sin Torah, sin ley. Recordemos la advertencia de Pedro con relación a malinterpretar a las cartas del discípulo Shaul, Pablo, para las denominaciones y otras escrituras. Por eso debemos examinarlo todo. Los creyentes se dividen en 3 grupos. Los llamados grandes en el reino. Creen, enseñan y practican la palabra de Elohim, Torah. Eso lo vemos en Mateo 5:19. Aquí deberíamos estar todos. El segundo grupo, los llamados pequeños en el reino. Creen, enseñan y practican que la palabra Torah de Elohim ha cambiado o ha sido abolida porque es lo que les han enseñado y no han examinado si es verdad o no. Lo vemos en Mateo 5:19. El tercer grupo, los reprobados del reino. Se les ha presentado la verdad y la han rechazado, atacado y aún proclaman hacer la obra de Elohim. Referencias a Mateo 7:21 al 23 y Hebreos 10:26 al 30. Todos los llamados creyentes pertenecen a uno de estos grupos. Es el deber de todo creyente examinarlo todo a la luz de las Escrituras y ver si lo que le están enseñando es verdad o no. Todos en estos 3 grupos profesan creer que la palabra de Elohim es verdad absoluta, pero si la verdad absoluta puede cambiar, nunca fue verdad ni nunca fue absoluta. Todos aquellos que creen que la Torah cambió o fue abolida, lo hacen basados en versículos aislados de las cartas de Pablo. Ahora, para entender a Shaul, Pablo, necesitamos hacer a un lado todas las ideas preconcebidas con relación a las interpretaciones de sus cartas, dadas por algunos líderes, y dejar que el estudio de la Escritura nos revele la verdad. Hechos 7:58 nos dice: y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Shaul. Hechos 22:20 nos dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Por casi más de 2000 años, palabras de Shaul Pablo han sido mal interpretadas como si aprobara o enseñara a abolir la Torah. Debido a esto necesitamos ser restaurados. Shaul Pablo practicó y enseñó toda la Torah, todas las buenas nuevas. Volvamos a la Torah. Hechos 6:11 al 14 nos dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá. Pues le hemos oído decir que este Yahoshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estamos aquí en el pasaje de Esteban y estamos viendo que unos hombres habían sido sobornados para que dijeran falsos
testimonios, fueron falsos testigos contra este discípulo Esteban, que le acusaban de hablar palabras blasfemas contra la Torá, contra el templo y otras acusaciones basadas en falsos testimonios. ¿Por qué mataron a Esteban? Recordemos que la Torá enseña a probar los profetas para saber si son de Elohim o no. Recordemos el título de este estudio, Deuteronomio 13, del 1 al 3, el filtro de Deuteronomio 13. Este es el filtro para examinar a un profeta. Si Yahoshua era el profeta anunciado, no podría cambiar las enseñanzas dadas por Moisés, así hiciera milagros y sanidades. Para Shaul, el discípulo, era claro que Yahoshua y sus seguidores eran reos de muerte. Shaul todavía no conocía al maestro. La enseñanza del maestro no le había sido revelado. Deuteronomio 18:15 y 18:19 nos recuerda lo siguiente: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Y en el 19, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta es una profecía sobre el Mesías. Es claro que Yahweh no envió al Mesías a cambiar o a abolir la Torá, sino a enseñarla al pueblo. Yahoshua mismo lo dijo. Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hechos 22:3 nos dice: yo de cierto soy judío, nacido en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Filipenses 3:5 nos dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Vamos a volver un momento al verso anterior que habíamos citado de Deuteronomio. Aquí está la profecía mesiánica en cuanto a nuestro maestro, el Mesías. Este maestro tendríamos que escucharlo. El pueblo de Israel tendría que escuchar a ese Mesías. Ese Mesías iba a ser de uno de ellos, de uno de esos hermanos. Y ese Mesías solo podría hablar las palabras que el Todopoderoso pusiera en su boca. Y este Mesías hablaría en el nombre del Todopoderoso. Y seguidamente observamos que en Juan 14:24 el mismo maestro afirma que la palabra que él nos ha hablado no es de él, sino del Padre que le envió. Volviendo aquí a el discípulo Shaul, estamos viendo que él se está autodefiniendo. Él se define en estos versos, se define como era fariseo, educado a los pies de Gamaliel, según la ley judía. El niño a los 5 años, cualquier niño judío en la ley judía a los 5 años estaba listo para aprender las escrituras, a los 10 años para las tradiciones, a los 13 años estaba para cumplir los mandamientos y a los 30 estaba listo para tener autoridad. Un fariseo a la edad de 20 años sabía toda la Torá de memoria. 1. Esteban fue falsamente acusado de blasfemar, de hablar en contra de Moisés, la Torá y el lugar santo. 2. Yahoshua fue también falsamente acusado de blasfemar, de cambiar las costumbres que le dio Moisés, o sea, la Torá. 3. Shaul, el discípulo, fue también falsamente acusado de hablar en contra de la Torá y de Moisés.
Con este trasfondo nos queda claro entender cuál era el conocimiento que el discípulo Shaul tenía de la Torá. Él conocía perfectamente el filtro para probar si el profeta venía de Yahweh o no, y más aún si proclamaba ser el profeta anunciado a quien Israel debía oír, el Mesías. Toda la escritura enseña que obedecer los mandamientos diferentes a los de la Torá es ir en contra, en pos de otros dioses y en contra y rechazar a Yod-Heh-Wav-Heh, el Todopoderoso de Israel. Hechos 6:8 nos dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ambos, tanto Shaul, Pablo como Esteban, habían sido acusados de hablar contra Moisés y la Torá de Yahweh. Vamos a Deuteronomio 4:2, que nos dice lo siguiente: No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Todopoderoso vuestro Elohim que yo os mando. Deuteronomio 12:32 nos dice: Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Proverbios 36 nos dice: No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Tenemos aquí otro verso en Eclesiastés 3:14 que nos dice lo siguiente: Sé que todo lo que el Todopoderoso hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. El Todopoderoso ha obrado para que delante de él teman los hombres. Josué 1:7 nos dice: Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a izquierda, ni a la diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Y Revelación 22:19, Revelación nos dice: Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, el Todopoderoso quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. En cuanto a añadirle o a quitarle a la palabra. Hechos 6:8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sabemos que el ministerio de Yahoshua estuvo lleno de milagros y prodigios. Ahora, ¿calificaban estos personajes para ser muertos? Sí, sabemos que las acusaciones eran falsas, pero Shaul Pablo no lo sabía. Al punto de vista de Shaul Pablo, en esos momentos estas personas sí calificaban. Solo Shaul Pablo en ese momento sabía que Esteban y todos los discípulos de Yahoshua debían morir, y empezó una guerra sin cuartel contra los discípulos del Mesías. Ahora, si Yahoshua cambió la ley, como dicen, no puede ser nuestro Mesías, ya que no es el sacrificio perfecto, porque pecó al cambiar la ley y no guardar todo lo que en la Torá está escrito. Ya sabemos que pecado es quebrantar la ley. Revise por favor 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Y vimos que todo esto, estas acusaciones fueron basadas en testigos falsos, según también lo vemos en Hechos 6:13. Recordemos que eran falsos testigos, o sea que ni Yahoshua, ni Esteban, ni los otros discípulos hablaron en contra de Moisés y la ley de Yahweh. Yahoshua sí dijo que destruiría el templo, mas no habló de cambiar las enseñanzas dadas por Moisés, la Torá. Todo lo contrario, Yahoshua enseñó la Torá y dijo que ni una jota ni una tilde pasaría de ella hasta que todo se cumpliera. Una jota, entendiendo que en los textos hebreos está allí como la iod. Pero las denominaciones hoy en día enseñan que el Hijo cambió la ley en el madero y que Shaul enseña que el Hijo cambió la Torá. Sí, ya está claro que eran falsas acusaciones, porque enseñan que Yahoshua cambió la Torá, porque usan las cartas del discípulo para decir que Shaul enseñaba que Yahoshua cambió la Torá.
Hace más de 2000 años que Pedro escribió que las cartas de Shaul eran difíciles de entender. En ese tiempo la cultura, la literatura eran más cercanas a lo escrito. Hoy en día ciertamente son mucho más difíciles de entender. Pedro que advierte que tengamos cuidado y no nos dejemos llevar por el error de los inicuos. Recordemos que la palabra inicuo es sin ley, los que no tienen ley, los que no tienen Torah. ¿Por qué haría Kefas una advertencia como esta? Si Shaul estaba enseñando que la Torah había sido abolida y lo que el discípulo nos está advirtiendo es que nos cuidemos de aquellos que no tienen la Torah. En 2 de Pedro 3:16 lo vemos lo siguiente. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Lo único que los primeros creyentes tenían era el Tanaj, Torah, escritos y profetas. Tanaj, Torah, escritos, profetas. El pacto renovado no se había escrito. Los escritos nazarenos estaban circulando allí en forma de documentos, de cartas, pero no se habían compilado como tal, como un libro, como un compendio. Shaul escribía cartas para resolver problemas en las comunidades y muchos creyeron que estaba enseñando una nueva doctrina, basado en que Yahoshua había cambiado la ley en el madero. Esto, como habíamos visto, era una falsa acusación. Pedro llama a esas personas inicuos, sin Torah, gente que no obedecía la Torah, ni siquiera tenía la ley, y advierte que no debemos seguirlos porque su doctrina lleva a destrucción. Hechos 8 del 1 al 3 nos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la congregación que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los discípulos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la congregación y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Es obvio que Shaul creyó las falsas acusaciones contra Esteban y contra Yahoshua. Recuerde, si verdaderamente creía que Yahoshua había cambiado la ley, tenía que hacerlo. Yahweh les había dado la forma de comprobar si un profeta era enviado por él o no. Hechos 21:20 dice que muchos judíos creyeron y siguieron a Yahoshua. Recuerde que estamos aquí ante unas falsas acusaciones. En su momento Shaul las creyó. Hechos 22 del 1 al 5 nos dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yahoshua de Nazaret. Hechos 21:20 nos dice: cuando ellos oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos por la ley. Estamos viendo aquí, millares de judíos creyeron en el mensaje de las buenas nuevas y aún seguían fieles, celosos a la Torah. Mateo 24:24 nos dice: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es imposible que un judío aceptara y acepte a un Mesías si este Mesías enseña en contra de Moisés o de la Torá, si no pasa el filtro de Deuteronomio 13. Yahweh les dijo bien claro que no le creyeran ni fueran tras él. Por eso, hoy en día, los judíos no creen en ese personaje que se les presenta por medio del cristianismo. No pasa el filtro de Deuteronomio 13, así haga milagros, sanidades, prodigios. Yahoshua advierte que en los últimos tiempos serán engañados, aún escogidos que irán detrás de señales. La clave para no ser engañados ha sido desde la antigüedad hasta hoy la Torá.
Hechos 9 del 4 al 5 nos dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Adón? Y le dijo: yo soy Yahoshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo creer que Yahweh nos da la manera de probar al profeta enviado por él en las Escrituras y luego va a enviar a un profeta a cambiar la Torá? Volvamos a la muerte de Esteban. Después de morir Esteban se desató una guerra contra los creyentes. ¿Qué tuvo que hacer el maestro Yahoshua? Parar dicha guerra. 1 de Pedro 4:14 nos dice: si son vituperados por el nombre del Mesías, son bienaventurados, porque el glorioso Ruach de Elohim reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Recuerde, los seguidores de Yahoshua eran perseguidos por creer en la Torá que había sido supuestamente cambiada. Yahoshua para la persecución porque estaba basado en una falsa enseñanza. Si nos persiguen por la verdad, Pedro dice que somos bienaventurados. Hechos 9, 21 y 23 nos dicen: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y en el verso de Hechos 9:29 nos dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Mesías y disputaba con los griegos como los judíos helenos, los judíos helenizados de habla griega, pero estos procuraban matarle. Estamos viendo un Shaul antes y un Shaul después. El antes, que creía en las acusaciones contra los creyentes, y el Shaul de después, que ya había conocido al Mesías y había comprendido al Mesías profeta. Hechos 9:26 nos dijo: cuando ya llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Deuteronomio 13:10 nos dice: le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Yahweh. Hechos 14:19 nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Shaul Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Yahoshua se reveló a Shaul y éste entendió la verdad y empezó a enseñar acerca de Yahoshua. Le fueron abiertos los ojos como a los discípulos de Emaús. Los referimos a Hechos 9 del 8 al 19. Ahora Shaul se enfrenta con dos problemas. 1. Los creyentes no le van a creer. 2. Los judíos que estaban con él en la persecución lo atacarían. Los judíos que aún creían la falsa acusación de Yahoshua acerca de que supuestamente había cambiado la Torá, resolvieron matar a Shaul, quien ahora aparentemente también estaba quebrantando la Torá de Deuteronomio 13. Pero a partir de ese momento Shaul empezó su ministerio proclamando que Yahoshua sí era el profeta prometido por Yahweh. Hechos 13:14 nos dice: ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Por favor, continúe leyendo el capítulo 13 hasta el final del libro de Hechos. Shaul continúa sufriendo persecución, inclusive fue apedreado. Ellos seguían creyendo que Shaul Pablo estaba enseñando, igual que Esteban y Yahoshua, que la Torá había
cambiado según el mal entendido acerca de lo que verdaderamente estaban enseñando por causa de falsos testigos y de falsos testimonios. Deuteronomio 13:10, que es la continuación del texto que veníamos leyendo, nos dice lo siguiente: le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Yahweh. Y en Hechos 14:19 nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Shaul Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hechos 15. El concilio de Jerusalén analiza la conversión de los gentiles y concluye con la recomendación de que se abstengan de 4 cosas principales que tienen que ver con la adoración del templo a los dioses paganos. Recomienda que aprendan la Torá, los Shabbats en las sinagogas, donde desde tiempos antiguos es enseñada la Torá, en los Shabbats en las sinagogas. Vamos a ver el texto de Hechos 15, 20 al 21, nos dice: sino que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación de lo que se sacrifica a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo lean cada día de reposo en las sinagogas. Hechos 15, 20 al 21. Vemos allí unas notas acerca de estas palabras. Contaminación, refiriéndose a contaminación ceremonial. Ídolos, dioses paganos, adoración a los mismos. Fornicación es prostitución, figurativo de idolatría. Prostitución sagrada, sabemos que se hacían cosas indebidas en los templos paganos. Ahogado, animales estrangulados. Después de ofrecer la sangre a los dioses, esas gentes paganas comían la carne. La sangre, el derramamiento de la sangre, que es la vida, era el alimento de esos dioses paganos. Todo esto se lleva a cabo en la ceremonia de los dioses paganos. Debían abandonar esas prácticas primero y luego lentamente todos los Shabbats en las sinagogas irían aprendiendo la Torá. De este pasaje de Hechos 15 podemos aprender: 1. La ley, la Torá, no es para salvación como tal. La obedecemos porque somos salvos. Es la guía dada por Yahweh el Todopoderoso para vivir nuestra fe. 2. Hay que dejar la idolatría primero antes de proseguir con la Torá. Idolatría es un sistema de cualquier tipo, incluyendo los sistemas religiosos. No se gana nada guardando parte de la Torá y seguir contaminado con idolatrías. 3. Una vez abandonado el sistema religioso y habiendo hecho pacto con Yahweh a través de Yahoshua, aprender la Torá y practicarla, no para salvación, sino como estilo de vida que Yahweh preparó para su pueblo. Hechos 16:13 nos dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Shaul continuaba enseñando en los días de reposo. Hechos 17, el 2 al 3 nos dice: y Shaul, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yahoshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Vamos a detenernos un momento aquí para contemplar qué era lo que enseñaba Shaul, cuáles eran esas buenas nuevas que enseñaba Shaul. Vamos a ver, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Cuáles eran estas Escrituras? Que era necesario que el Mesías padeciese. Esta era la enseñanza de Shaul por medio de las Escrituras.
que este Mesías debía padecer, debía resucitar de entre los muertos. Y esto confirmaba y le ponía en anuncio que ese era el Mesías. Hechos 18:4 nos dice lo siguiente: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos, dice judíos y griegos, en la sinagoga. Recordemos Hechos 15. Hechos 18:4 nos dice que Shaul Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Resumamos lo que sabemos con relación a Shaul hasta ahora. 1. Presenció y consintió en el apedreamiento de Esteban. 2. Esteban y Yahoshua fueron falsamente acusados de cambiar la Torá de Moisés. 3. Shaul creyó las falsas acusaciones e inició una guerra contra los discípulos de Yahoshua. 4. Yahoshua se le reveló a Shaul y para la guerra que había desatado Shaul contra sus discípulos. 5. Shaul sigue a Yahoshua y ahora todos los judíos que creían las falsas acusaciones y aprobaron su persecución ahora están contra él y deciden matarlo. 6. Shaul enseña sobre Yahoshua a judíos y griegos, judíos de habla griega, todos los días de reposo. Shaul Pablo es ahora uno de los que él mismo perseguía. Hechos 18, 12 al 13 nos dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Shaul y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Elohim contra la ley. Recordemos Números 6, 2 para contemplar cómo se defiende Shaul de estas acusaciones. Shaul es acusado, al igual que Esteban y Yahoshua, de quebrantar la Torah enseñando que ha cambiado o es abolida. Exactamente de lo mismo que acusaron a Esteban. Shaul inmediatamente ve que es falsamente acusado, hace un voto. Muchos dicen que el voto que Shaul Pablo hizo es el voto nazareo, que es una declaración pública de que ha sido separado para Yahweh y que obedece la Torá. En Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, que analiza la conversión de los gentiles y concluye con la recomendación de que se abstengan de 4 cosas principales que tienen que ver con adoración en el templo de los dioses paganos, recomienda que aprendan la Torá en el Shabbat, en las sinagogas, donde desde tiempos antiguos se enseña la Torá. Y vamos al Salmo 119, 44 y 45, que nos dice: guardaré tu ley, Torá, siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Si no guardaba la Torá y estaba enseñando contra Moisés, ¿qué hace Shaul guardando las fiestas? ¿Cómo puede alguien que enseña que guardar la Torá, incluidas las fiestas, es caer de la gracia y volver a la esclavitud y guardarla? O es un hipócrita o las acusaciones son falsas. ¿Cómo puede algo que nos da libertad, como lo vemos en el Salmo 119, ser esclavitud al mismo tiempo? Shaul podía negar o afirmar las acusaciones. Si la Torá en verdad había sido cambiada o abolida, él pudo perfectamente decir sí. Pero vemos en Hechos 21, 18 al 24 lo siguiente: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Aquí vamos a ver cómo reaccionó Shaul ante estas acusaciones. Shaul no puede enseñar en contra de Moisés y
guardar la Torá. Shaul es acusado de blasfemar contra Moisés. Jacob, el dirigente de estas reuniones, está preocupado y ofrece y plantea una solución. Shaul debe ayudar a otros a cumplir su voto nazareo y así todos verán que las acusaciones son falsas. Jacob sabe que Shaul anda ordenadamente, pero es necesario mostrarlo públicamente. Jacob, quien era el presidente del concilio en Jerusalén, llama a guardar y practicar la Torá, a andar ordenadamente. O sea, que enseñar otra cosa diferente a Moisés es caos, es andar desordenadamente. Nos dice allí, verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de sangre, que se abstengan de ahogado y que se abstengan de fornicación. El resultado y la recomendación del concilio de Jerusalén que encabezaba Jacob. Vamos a Éxodo 12:49, que nos dice lo siguiente: la misma Torá será para el natural y para el extranjero que habitar entre ustedes. Esto es después de que salieron de Egipto. Números 15:16 nos dice: una misma Torá y un mismo decreto tendrán ustedes y el extranjero que con ustedes mora. Esto es después de que salen del Sinaí ya organizados como nación. Números 15:29 nos dice: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Número 9:14 nos dice: y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Yahweh, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Levítico 24:22 nos dice: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como el para el natural, porque yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Shaul mismo dijo muchas veces que no había diferencia entre judío y gentil. Entendamos que se trataba de los judíos gentilizados que habitaban en las naciones y aún muchos de ellos hablaban griego, israelitas gentilizados que habían perdido contacto con la Torá, contacto con las promesas, contacto con el Mesías, contacto con las tradiciones y todo lo que tenía que ver con la Torá y con el tema israelita. Romanos 3:29 nos dice: ¿es Elohim solamente Elohim de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. No hay una sola escritura que diga que hay una ley para el judío y otra ley para el gentil. Ya vimos que es una sola para ambos. Efesios 3:6 nos dice que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yahoshua por medio de las buenas nuevas. Y la nota es: no se reciben promesas sin asumir las responsabilidades. Romanos 10:12 nos dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Adonai de todos es rico para con todos los que le invocan. Recordemos aquí la palabra griego entendida como los judíos griegos, helenizados, gentilizados, e israelitas que habían perdido su identidad, que estaban en las naciones. Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yahoshua. También hemos entendido y hemos analizado que la puerta también está abierta para las gentes que no tienen nada que ver, pero que aceptan la Torá y aceptan al Mesías como su camino, como su vida. Las denominaciones siguen creyendo y enseñando que la Torá, la ley, es solo para los judíos o para los israelitas. Pero Moisés escribió muchas veces, como ya lo vimos, que una misma ley es para todos. Si Shaul enseñó a Moisés, tuvo que haber enseñado lo mismo a todos. No pudo haber enseñado Moisés a los judíos, pues ya conocían a Moisés, y luego ir y enseñar a los gentiles que Moisés ya no era válido, pero todos bajo el mismo Mesías.
imposible. Hechos 21, 27 al 28 nos dice, pero cuando cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la Torá y este lugar. Y además de esto, han metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ahora, el hecho de que Shaul ayudara a los hermanos a cumplir el voto le probó a los judíos que él andaba ordenadamente. Todavía muchos no creyeron. Shaul de nuevo es acusado de quebrantar Deuteronomio 13, lo vemos allí en Hechos 21. En Hechos 23, 3, Shaul usa la Torá para defenderse. Nos dice, entonces Shaul le dijo: Elohim te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Hechos 23, 24, leer por favor. Y vamos a Hechos 24 y 5 nos dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Shaul utilizó la Torá para defenderse, fue acusado nuevamente. Hechos 24, 13 al 14 nos dice ahora: ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, Torá y en los profetas están escritas. Estamos viendo aquí la defensa de Shaul. Shaul dice claramente que no pueden probar que él estaba enseñando en contra de Moisés. Si las acusaciones eran ciertas, porque Shaul se defendía. Shaul dice también que el camino es llamado herejía, pero el camino de Yahweh siempre ha sido la Torá. Los judíos sabían que el camino de Yahweh era la Torá. Shaul estaba claro que la Torá es el camino que él seguía, era el camino de sus padres, y Yahoshua dijo que él era el camino, él era la Torá. Hechos 28, 17 y 22, 23 nos dice, los referimos para consulta. Romanos 2.13 nos dice: Shaul dice que no es el que oye, sino el que hace. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley Torah, los que serán justificados. Hasta el final del libro de los Hechos vemos a Shaul enseñando a Moisés. Hemos visto a Shaul a través del libro de los Hechos y hemos visto que nunca pudieron probar que le enseñara contra Moisés. Todo lo contrario, hemos visto que vivió y enseñó la Torá hasta el final. Vamos a ver algunos versos de sus cartas. La palabra inocente, santo, dikaios en el griego. En el libro de Jacob, Santiago para las denominaciones, vemos lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Jacobo 1, 22 al 25. Y en Jacobo 2, 18, 20 nos dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Elohim es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Jacob 2, 18 al 20. Aquí vemos a Jacob diciendo lo mismo que Shaul Pablo. ¿Enseñaba a Santiago Jacob una ley diferente? Por supuesto que no.
Acordémonos que el Espíritu es el que da vida y la ley Torah es espiritual. Vamos a Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la Torah de ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la Torah sino bajo la gracia? De ninguna manera. Podemos hacer lo que queramos porque no estamos bajo la ley. Podemos pecar. Los 10 mandamientos, las 10 palabras son parte de la ley Torah. Si fue abolida, entonces podemos matar, robar, adulterar, mentir, etc., sin sufrir las consecuencias. No. Enseñar que la Torah fue abolida es enseñarle a la gente a pecar deliberadamente. Si le enseñamos al pueblo a odiar el pecado, tenemos que enseñarle a amar la Torah de Yahweh, porque sus instrucciones son las que nos enseñan lo que es el pecado. Romanos 7:7 nos dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torah es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien la función de la Torah es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que la codicia es sin la Torah que me dice, no codicies. Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley Torah a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Si la Torah es santa, justa y buena, ¿por qué cambiarla? Romanos 7:16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la Torah es buena. Hacemos un paréntesis para anotar que ponemos los versos en las comillas y los comentarios sin comillas, para que no se vaya a pensar que estamos añadiendo o agregando a los versos. Son las notas, los comentarios, los que están sin comillas. Romanos 8 del 5 al 8 nos dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Romanos 13:8 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La carne odia la ley de Yahweh. El espíritu ama la ley de Yahweh. Veamos cómo define Shaul el cumplimiento de la ley, la Torah. Lo vemos allí en Romanos 8 del 5 al 8. No estaba diciendo nada diferente a lo que dijo el mismo maestro Yahoshua. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Shaul dice claramente que el cumplimiento de la Torah está basado en amar a Elohim y al prójimo. Y es en la Torah donde encontramos cómo hacerlo. Yahweh explica claramente en la Torah cómo desea ser amado. Si dijeran a nuestra manera la forma como amar a Yahweh y al prójimo, sería un desastre. 1 Corintios 5, 6 al 8 nos dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Y qué es verdad? Salmo 119 nos dice, la suma de tu palabra es verdad. Por eso en los 10 mandamientos o 10 palabras Yahweh da la guía para amarlo y amar al prójimo.
Recuerde, los 10 mandamientos son 10 títulos de donde se desprenden todos los mandamientos. La primera parte es relacionada con amar a Yahweh. La segunda parte es relacionada con amar al prójimo. Ya vimos en el libro de Hechos que Shaul observaba las fiestas y las citó en sus cartas. Lo vemos allí en 1 de Corintios 5 del 6 al 8. ¿De qué fiesta estaría hablando Shaul? Vez tras vez vemos a Shaul y a los demás discípulos usar la Torá para enseñar y explicar cómo debemos vivir agradando al Todopoderoso Yahweh. Si, como dicen, Shaul Pablo enseñó que la Torá fue abolida, ¿cómo puede usarla para sus enseñanzas y para solucionar los problemas en las congregaciones? Deuteronomio 24, del 1 al 4 nos dice, para enseñar sobre el matrimonio. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la Torá mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Todopoderoso. 1 de Corintios 6 al 9, Shaul Pablo está citando Levítico 20, comillas, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. 1 de Corintios 6, 9 al 10. 1 de Corintios 9, 9 al 12 nos dice, porque en la Torá de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Elohim cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Shaul aquí está citando Deuteronomio 25:4 y nos dice, donde Yahweh ordena que no se le tape la boca al buey para que coma del fruto de su trabajo mientras trabaja. Esta es una escritura muy amada por los líderes evangélicos. Raro. 2 de Timoteo 3:15 al 16 nos dice, vemos a Shaul definiendo las escrituras, comillas, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en el Mesías Yahoshua. Toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, comillas. Toda la escritura. Entonces, ¿la Torá fue o no fue abolida? ¿De qué escritura está hablando aquí Shaul? De la Torá, por supuesto. 1 de Juan 3:7 nos dice, aclara que solo aquel que practica la justicia, observa la Torá, es justo, en comillas. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Yahoshua es justo. Comillas, y prosigue explicando quién es el que no hace justicia. Lea por favor los versos del 8 y siguientes. No había sido aún compilado el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, en las denominaciones, los escritos nazarenos, el cual son escritos donde Yahoshua magnifica y engrandece la Torá, cumpliéndola y enseñándola, y donde Shaul Pablo y los discípulos enseñan la Torá a las congregaciones y resuelven problemas usando las escrituras, la Torá. Las escrituras de que habla Shaul Pablo en 2 de Timoteo incluyen todo, Levítico, Deuteronomio, lo que llamamos los 5 primeros libros como el Pentateuco, el Humash en hebreo, todas las escrituras que los teólogos denominacionales tiraron a la basura porque supuestamente ya no son útiles. 1 Corintios 9:21 nos dice, a los que están sin la Torá,
como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley. Las escrituras no dicen bajo la ley del Mesías, sino que dicen en la ley del Mesías, es decir, en la Torah aplicada bajo la obra redentora del Mesías. La Torah en nuestro corazón, en nuestra fe, en nuestra intención de amar y obedecer por medio del Mesías, la palabra del Todopoderoso. Shaul aquí dice claramente que él no está sin Torah. Antes, cuando perseguía a los discípulos del Mesías, estaba bajo la Torah sin un Mesías. Una vez que tuvo el encuentro con el Mesías, Shaul sigue bajo la Torah, pero con el Mesías. Cuando Shaul dice, comillas, a los que están sin Torah como si yo estuviera sin Torah, comillas, quiere decir que se juntaba con ellos para compartirles a fin de ganarlos para el Mesías, para hacerles entender, para enseñarles, para esclarecerles acerca de estas buenas nuevas. En Hechos 10:28, Kefas explica que juntarse con uno sin Torah es abominación. Hechos 10:28 nos dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto en el pasaje del telón que bajó y le dio una enseñanza al discípulo que fue a Pedro. 2 de Corintios 13:1 nos dice, Shaul, comillas, esta es la tercera vez que voy a ustedes, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 2 o 3 testigos también mencionados en la Torah. Tito 2:14 nos dice, él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda violación de la Torah, violación de la ley, esa hora de las funciones, de los proyectos cumplidos de nuestro Mesías Yahoshua al darse a sí mismo para redimirnos. Colosenses 2:14 nos dice, él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones estaba como testimonio en contra nuestra, pero él lo removió, clavándolo en la estaca de ejecución. ¿Cómo lo hizo? Aquí Shaul está hablando de una deuda que teníamos por quebrantar la Torah, no que clavó en la estaca la Torah, como enseñan muchos y han distorsionado la enseñanza, desorientando a las personas que vienen con esa sed de aprender. Colosenses 2:14 nos dice, comillas, él canceló el documento de deuda en contra nuestra, por causa de las regulaciones estaba como testimonio en contra nuestra, pero él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución. Concluimos pues que ni una yod ni una tilde pasarán de la Torah hasta que 1. El cielo y la tierra pasen. 2. Toda la Torah y los profetas se hayan cumplido. Después de esto no habrá más profecía para cumplirse. ¿Por qué? ¿Hay alguna relación entre la Torah y el cielo y la tierra? El cielo y la tierra son los testigos que la Torah nos ha sido dada. Palabras del Todopoderoso. Deuteronomio 30:11 nos dice, no es difícil. Deuteronomio 30:16, observar la Torah. Deuteronomio 30:19, el cielo y la tierra son los testigos. ¿Por qué es importante tener estos testigos? Deuteronomio 17:6, comillas, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. 2 o 3 testigos, Deuteronomio 17:6. 1 Corintios 13:1 nos dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ahora leamos de nuevo Mateo 5, 17 y 19. Vamos al verso 20 y nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si ignorantemente
violamos la Torá. Hay misericordia. Pero si conociendo la verdad lo hacemos, solo queda el juicio de Yahweh. Así que solo tenemos que mirar hacia arriba al cielo y abajo a la tierra, y si ambos aún están ahí, la Torá sigue vigente. Romanos 3:31 nos dice: luego por la fe invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Recordemos que fe es igual a fidelidad a la Torá. En otras palabras, invalido la Torá siendo fiel a ella, obedeciéndola. Todo lo contrario, la confirmo. Muchos creen que Shaul enseñó en contra de la Torá. Antiguamente también lo acusaron de lo mismo. Vimos cómo respondió él a esas acusaciones con hechos y palabras. Shaul ha sido el individuo más mal interpretado en la historia de las buenas nuevas. Lo fue antes y lo sigue siendo ahora. Siempre debemos tener presente que los discípulos solo tenían la Torá y los profetas. Aún no se había escrito el pacto renovado, Brit Hadashah, escritos nazarenos, Nuevo Testamento, como le llaman en las denominaciones. Pero por eso Yahoshua confronta a los discípulos que iban camino a Emaús con la Torá y los profetas. Lucas 24:27 nos dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Lucas 24:27. Y en Hechos 17:10 al 11 nos dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Shaul y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los creyentes de Berea escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les decía era cierto. 1 de Juan 2, del 5 al 6 nos dice: pero el que guarda su Torá, en este verdaderamente está el amor de Elohim y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 de Juan 2, 5 al 6. Pero el que guarda su Torá, en este verdaderamente está el amor de Elohim y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Damos fin así a esta reflexión, estudio acerca del tema del filtro de Deuteronomio 13, que aparece allí en Deuteronomio 13. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Todopoderoso de nuestro Maestro Elohim, por habernos dado la vida, permitirnos este tiempo, esta situación, este salón, estos medios, medios de comunicación, estas herramientas para poder escudriñar, estudiar, investigar un poco más acerca de la Sagrada Escritura bajo el contenido hebreo, israelita y nazareno. Al Todopoderoso de Israel, todo agradecimiento, toda honra y honor y alabanza por los méritos del Mesías, Yahoshua. Amén. Nuestra invitación a que nos visiten en el sitio regresandoalasraíces.org. Allí va a encontrar más estudios, más herramientas que le pueden ayudar en sus investigaciones. El Todopoderoso nos guarde, nos tenga misericordia, nos tenga paciencia, nos perdone. Y al pueblo de Israel, shalom para la ciudad santa de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de la nación de Israel, y que el pueblo de Israel sea unido, las dos casas, muy pronto por medio del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.